Muy buenos días a ustedes. Salud, Dios les bendiga. Como siempre, su servidor Fernando Estrada Collado. Voy a hablar acerca de un tema bíblico en este día y lo he titulado Tienes que nacer del agua y del espíritu para poder ver a Dios. Ese es el tema que lo he titulado en este día. Tienes que nacer del agua y del espíritu para ver a Dios. Nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, bíblicamente hablando, Dios nos ha hablado a todos los seres humanos a través de diferentes momentos y a través de diferentes etapas. En todo lo que se plantea, el creer en un Dios superior, en alguien que está por encima de todo y el creador de todas las cosas, creador de la creación, del universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, el creador de todas las cosas que hay acá sobre la tierra, el mar, los animales, las flores, los peces, todo ser vivo que se arrastra sobre la tierra, inclusive aquellos seres vivos que no se ven, ¿verdad? A simple vista con el ojo humano. Todas las cosas que están creadas, incluyendo el hombre, tienen la idea de un creador. Y todos los hombres, en alguna manera, se inclinan por tener ese principio de ver hacia ese ser superior, el cual lo llamamos todos creador. Bien, eso es muy bueno. Hay tres principios que rigen toda moral o toda inclinación de todo ser humano para poder acceder a ese principio divino, o sea, a ese conocimiento de ese Dios verdadero. Nos podemos preguntar en esta tarde, ¿cómo puedo hacer yo para poder ver a Dios? Bueno, distintas religiones enseñan muchas formas cómo las personas pueden llegar a acceder a lograr tener una comunión o una cercanía con ese ser superior. Por ejemplo, en la India ustedes saben que existe la costumbre de que 10 millones de hindúes, bueno, anualmente, no sé si anualmente pero es muy común, muy frecuente que los hindúes, 10 millones de hindúes entren a ese río Ganges, y ellos al entrar todos se bañan en ese lugar y para ellos eso es como un ritual de purificación, o sea, una preparación para adquirir una superioridad o un estado espiritual en el cual ellos se sientan libres de sus pecados o de sus penas. En el mundo católico ustedes saben de que los españoles vinieron a América y ellos trajeron la enseñanza de que el ser humano, ¿verdad? Según la teología católica, el ser humano es un ser pecador desde que nace. Por lo tanto, el niño debe bautizarse. El sacerdote agarra agua bendita, dice él. Bueno, el agua Dios la bendijo. Toda agua que uno toma es limpia, ¿verdad? Porque Dios bendijo su creación. Él dijo, cread los cielos, la tierra, incluso creó el agua, la fuente de las aguas, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Entonces el sacerdote agarra el agua y le echa en la cabeza al bebé, ¿verdad? Y hace una oración, y con eso, dice él, ya el niño ya es aceptado como un hijo de Dios, ya deja de ser pecador, dice el sacerdote. Y luego a los 15 años le dice al joven, ¿no? Vente para que te hagamos el sacramento de la primera comunión. Hace una oración y lo persina, y ese niño, ese joven ya es un hijo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Bueno, esas son enseñanzas católicas, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con la Biblia. En la Biblia no está escrito nada de eso, de que los niños se tengan que bautizar. Más bien los profetas enseñaron de que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que cada alma que pecare, esa morirá. O sea, cada ser humano
es responsable de sus propios pecados, cada uno. Ya, es que, bueno, son formas de cómo los hombres tratan de llegar a Dios. Pero en este día yo te voy a mostrar con la palabra de Dios cómo realmente puedes llegar a Dios, cómo puedes nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el ser humano, para poder llegar a Dios, tiene que nacer de nuevo. No vale solamente hacer rituales y después que tú sigas viviendo una vida como a ti te parezca, ¿verdad? O con el pecado, como vive el mundo, o como muchas personas viven, ¿verdad? Creen en Dios, pero no le obedecen, ni lo respetan, mucho menos. Y hay personas que dicen que creen en Dios, pero no lo conocen tampoco, ¿verdad? Precisamente de este tema voy a conversar. También debemos de conocer que en el mundo religioso, por ejemplo en el mundo musulmán, hay penitencias, hay oraciones y todas esas cosas, ¿verdad? En la antigüedad había flagelación del cuerpo, la gente se flagelaba a sí misma como una forma de purificar sus pecados. Y tenemos allá el Ramadán, famoso Ramadán, que es una fiesta religiosa, ¿verdad? Donde los musulmanes, ellos se abstienen de tomar alimento, se abstienen de algunas prácticas y ellos pasan un periodo de purificación, como una forma de cada día ser mejor para consigo mismo y para con el prójimo. Bueno, todas las cosas que nosotros los humanos hagamos por medio de las religiones que se nos hayan enseñado, en realidad lo único que hacen son cosas como para hacernos sentir mejor, pero en realidad la palabra de Dios es la única que nos puede transformar, a ti y a mí, para que podamos realmente acceder a Dios y poder llegar a Dios y conocer a ese Dios verdadero. Tú y yo necesariamente tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestro espíritu, pero para eso tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, como el texto que vamos a leer. ¿Verá? Entonces, volviendo a los principios al cual estábamos hablando, estaba hablando del principio moral. Dice que todos los que queremos llegar a Dios necesitamos ubicarnos con tres principios primeramente. En Mateo 7:12, la palabra de Dios dice ahí, el Señor Jesucristo enseñó: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ese es el primer principio que vamos a ver para poder entrar al texto bíblico en este día. Principio moral, ¿verdad? Para que tú puedas acceder a Dios, tratar de conocer a Dios, debes primero respetar este principio, el principio moral. Si tú eres creyente en Dios, ¿verdad? Debes de tener la idea del bien. ¿Qué es el bien? Tú no vas a ir y le vas a hacer a otro prójimo o vas a hacer a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres casado, tú no te vas a ir con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Tienes que respetar ese principio, la idea del bien, para poder empezar a aspirar a conocer a ese ser supremo que se llama Dios, ¿verdad? El cual se rige bajo este principio, primeramente, la idea del bien. Él enseña la idea del bien. Y Jesucristo lo enseñó. Él dice: no hagas a otro todas las cosas que ustedes quieran de los hombres, que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ese es el primer principio, el principio moral. El otro principio es el principio de purificación. El principio de purificación habla prácticamente de la concentración. ¿Y en qué consiste? Es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 9. Y la idea es de que tengamos oídos para oír, ¿verdad? ¿Verdad? Tengamos oídos para oír y ojos para ver. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros? A ver, vamos a leer Mateo 13:9. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga.
O sea, en otras palabras, el principio de purificación mediante el cual alcanzamos la concentración. En este caso, la palabra de Dios. No todo lo que entra por el oído es retenido en el cerebro, procesado, de tal manera que haga un cambio en la persona. Cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios entra por tu oído, la procesa, pero si tú estás pensando en otras cosas o no te interesa realmente tener una comunión con Dios, simplemente tú escuchas por acá y la palabra que escuchaste se sale por el otro oído. Y ahí se quedó todo. Y continúas viviendo tu mismo estilo de vida, tu misma situación, tu misma forma de pensar, tu misma filosofía de vida y no haces ningún cambio. Simplemente no conoces el principio de concentración o el principio de purificación. ¿Verdad? Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Oiga. Si tú tienes oído para oír, amigo, en este día, oye lo que Dios te está diciendo en su palabra. ¿Verdad? Dios nos está hablando a los hombres. Él no nos va a venir a hablar por medio de un profeta o un ángel, o Él no te va a hablar a ti directamente la voz de Dios, vas a escuchar ahí. No. Dios habla a través de su palabra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Él es el que tiene la autoridad para hablar de la Biblia. ¿Verdad? Tú no tienes necesidad de hacer una oración en el nombre de María, porque María no es ninguna intercesora ante Dios. La Biblia no dice eso. El único intercesor, el único que puede ser intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él recibió la autoridad acá en la tierra como en el cielo. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, a la derecha del Padre está sentado el Señor Jesucristo. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. De ahí no hay otra persona. En la Biblia yo no conozco cualquier otro nombre o otra persona que pueda mediar entre mis pecados, entre mi relación con Dios y Él. No hay otro. Solamente el Señor Jesucristo es el único. ¿Verdad? También vamos a ver el otro principio, el principio de sabiduría. El principio de sabiduría habla del autoconocimiento, ¿verdad? El autoconocimiento. Y vamos a leer lo que dice Juan 14:9. Dice, quien me ha visto al Padre. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Vuelvo a repetirlo. Quien me ha visto al Padre. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y eso está basado en Juan 14:9. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice eso? Porque Él tenía absoluto autoconocimiento de quién estaba siguiendo y a quién le estaba sirviendo y en nombre de quién estaba hablando. ¿Verdad? Si queremos llegar a Dios, al Padre, lo que debemos de hacer es escuchar y obedecer al Señor Jesucristo. Porque no hay otra forma para poder llegar a Dios. A Dios no te va a llevar ni el sacerdote, ni el predicador, ni el hermano que te predica, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tío, ni tu abuelito, ni tu hermanito, ni nadie, ¿verdad? Ni tu perrito mucho menos, ¿verdad? Para llegar a Dios, solamente hay una persona que te puede llevar a Él. Y esa persona se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que ese es el principio de sabiduría o autoconocimiento. Jesucristo les dijo a todos los que lo escuchaban, el que me sigue a mí, ¿verdad? Hará las obras de mi Padre y aún mayores que estas, ¿verdad? Él les hablaba en el nombre del Padre, o sea, todo lo que él hacía era porque su Padre se lo indicaba a él y por eso dice la palabra de Dios entonces que para poder llegar a Dios necesariamente usted y yo, amigo, tú que quieres o que estás en ese proceso de conocer a Dios o de repente practicas alguna religión que no te ha llevado absolutamente a nada, has venido de repente fracasando de un lado para otro en tu vida, de repente privada, en tu vida social, en tu vida con los demás, de repente has tenido fracaso una y otra vez,
y tu vida de repente no es ni ha sido buena delante de Dios, en tu relación con Dios, yo te digo en este día, procura acercarte a estos principios, al principio moral, o sea, la idea del bien, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Concéntrate en el principio de purificación, o sea, en otras palabras, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? En otras palabras, si Dios te dice algo, oye lo que Dios te dice, atiende el llamado de Dios. Y el tercer principio es el autoconocimiento, como dice Juan 14:9, ¿verdad? Jesucristo conocía al Padre, Él era en el Padre, o sea, todo lo que Él hacía, lo hacía en el nombre del Padre, y por eso Él tiene toda la autoridad en esta tierra. Pues bien, este texto que vamos a leer rápidamente en Juan vamos a leerlo, Juan capítulo 4. Ahí encontramos el ejemplo de un hombre, en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Encontramos a un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era religioso, ¿verdad? ¿Y por qué estamos estudiando este tema? Porque es muy importante hoy en día, en medio de tantas religiones que hay, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a Dios, verdad? ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Ninguna religión te va a llevar a Dios, ¿verdad? Ninguna. Porque lo único que hacen las religiones es tratar de adorar a Dios de diferentes maneras. Unos aplauden para alabar a Dios, otros cantan así con las voces, otros tocan una guitarra, otros hasta bailan, ¿verdad? Con esas cosas no vas a llegar a Dios. Lo que te va a llevar a Dios es que tú le ames y le obedezcas y vivas en espíritu y en verdad, o sea, que nazca en espíritu y en verdad. ¿Cómo una persona puede nacer en espíritu y en verdad? ¿Verdad? Bueno, lo vamos a leer. Acá ese es el tema en esta mañana, en este día. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice así la historia de un hombre que era religioso, era un líder entre los judíos, y él, por temor a que los demás lo criticaran, porque él era representante de la religión judía, o sea, él seguía las enseñanzas de Moisés, y él había escuchado de los milagros de Jesús, había escuchado todo lo que él hacía, cómo él resucitaba a los muertos y cómo transformaba la vida de miles de personas, ¿verdad? No por una religión, sino por el mensaje del Padre que era directamente dado de parte de él. Entonces, este hombre quería conocer quién era Jesús. Y dice ahí la escritura en Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre religioso vino de noche donde estaba Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Lógicamente él estaba reconociendo la superioridad de Jesús, ¿verdad? Jesús podía caminar sobre el agua. Jesús podía resucitar a los muertos. Jesús podía dar vista a los ciegos. Jesús sanaba a los paralíticos. Jesús calmaba las olas, la tempestad. O sea, esa autoridad, esas señales que venían con Jesús, le daban la autoridad suficiente para decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Dios Altísimo, el que he venido a traerles un mensaje a ustedes. Arrepiéntanse y vuélvanse de sus pecados, ¿verdad? Ese mensaje lo trajo Jesucristo cuando Él vino. Entonces, el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, mire la respuesta que le da Jesús a este hombre religioso, ¿verdad? En este caso Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le contestó, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no está entendiendo que le está hablando en términos espirituales, él cree que le está hablando en términos físicos, ¿verdad? O sea, tú me dices, Señor Jesús, que yo tengo que nacer de nuevo, pero yo ya nací, estoy con este cuerpo.
Entonces, ¿cómo puede un hombre viejo, así como yo, nacer de nuevo? ¿Acaso debo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? O sea, él le está hablando en términos físicos, ¿verdad? Así hay personas hoy en día que no creen en Dios sin haberle visto, así dicen. Yo no creo en Dios sin haberlo visto. Sin embargo, no se están dando cuenta que Dios es el creador de las cosas. Dios es algo más que metafísica. Simplemente para creer en Dios debes de tener fe. Porque la Biblia dice que Dios es el sustentador de la vida. Tú y yo no respiramos sin la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios no hay vida, sin la voluntad de Dios no hay nada, no hay salud, no hay fuerza, no hay trabajo, no hay talento, no hay inteligencia, no hay sabiduría, ¿verdad? Pero yo no entiendo cómo muchas personas niegan la existencia de Dios. O sea que son incrédulos. O sea, la persona que no cree en Dios por fe prácticamente está en la lista de los incrédulos. Y los incrédulos no pueden heredar el reino de Dios. Para que tú puedas llegar al cielo, amigo, tienes que dejar de ser incrédulo y creer en la palabra de Dios. Y confiar en lo que Dios te dice. Dios te dice que tal cosa es así. Entonces tú humildemente debes de reconocer, en realidad, sí, así es. Pero el ser humano no quiere así. A veces los seres humanos somos especiales. Cuando viene el azote de Dios, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, ahí es donde el ser humano a veces empieza a meditar y empieza a decir, empieza a como quererse relacionar con Dios porque ve que las cosas ya no las tiene bajo control. Porque el ser humano es así. Cuando tenemos el libre albedrío queremos hacer lo que nos da la regalada gana y no somos humildes en reconocer, yo no estoy no estoy llevando mi vida de acuerdo a lo correcto. Estoy en el pecado, estoy viviendo una vida desordenada, una vida que no agrada a Dios. No estoy haciendo lo bueno, no estoy cumpliendo la ley de Dios. Entonces, pero este hombre estaba muy interesado en saber quién era Jesús. Y él le dice, bueno, tú me dices que nazca de nuevo, tengo que nacer otra vez por segunda vez del vientre de mi madre. Y Jesús le dice, ahí en el versículo 5, de cierto, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5. Entonces, en este día, la palabra de Dios te dice, para entrar al cielo tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra de Dios dice que para poder entrar al reino de Dios, para poder entrar a los cielos, todos los seres humanos tenemos necesariamente que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, cuando tú aspires a llegar al reino de Dios, a los cielos, tienes necesariamente que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, tienes que reconocer tus pecados, que has pecado delante de Dios. Así dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos nos apartamos de Dios, todos hemos pecado, todos hemos desobedecido la ley de Dios. Y para poder llegar al cielo, necesariamente tenemos que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios nos perdone y nos lave todos nuestros pecados. ¿Cómo, hermano? Bueno, la Biblia dice que cuando Jesús vino y Él enseñó a sus apóstoles, ellos predicaron el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿De qué? De que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, por la humanidad. Así dice Juan 3:16, porque gracias a ese amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en otras palabras, reconocer que Jesucristo es el que vino a salvarnos y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y una vez que aceptes la verdad de que Jesucristo es nuestro Salvador, confesar tus pecados a Dios.
¿Cuál es pecado? Bueno, la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay justo ni aún uno. No hay en la tierra hombres justos. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el único justo. ¿Verdad? Así que si queremos formar parte de los justos, necesariamente tenemos que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo? Siendo bautizados para que Dios nos perdone nuestros pecados. Y una vez que somos bautizados, que Dios nos perdone nuestros pecados, ¿verdad? Venimos a formar parte de su iglesia. ¿Verdad? Así dice la palabra. Venimos a formar parte de los creyentes. ¿Verdad? Pero para esto primero debemos de oír la palabra, es lo que estamos haciendo, oír la palabra de Dios, creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego bautizarnos para que Dios nos perdone nuestros pecados. Y una vez que estamos bautizados, dice la palabra de Dios, necesariamente tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu significa que cuando tú te arrepientes de tus pecados, en realidad te arrepientes. Hermano, pero yo me bauticé cuando era bebito. Ah, bueno. Eso fue lo que te enseñaron tus padres cuando te llevaron a la iglesia católica y te bautizaron y todo. Y tú estabas bebito, no sabías ni para qué. Ahora que ya conoces el bien y el mal, dice la palabra de Dios que ya eres pecador. Y por lo tanto ese bautismo que te hicieron, que no es bautismo, porque en la Biblia no aparece ningún ejemplo de algún bebé que se haya sido bautizado, solamente los adultos, los pecadores, los que conocen el bien y el mal son los que se bautizan. Entonces, eso olvídalo y ahora reconoce a Jesucristo como tu Salvador y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibiréis, dice la palabra de Dios, el don del Espíritu Santo. Así dice Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ya la persona ha obedecido a Jesucristo. Y con eso, tú ya vas a empezar a nacer del agua y del Espíritu. O sea, nacer del Espíritu significa una transformación de tu vida, ¿verdad? O sea, una experiencia interior mediante el cual el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a ir limpiando interiormente a ti de tus pecados, ¿verdad? Y va a implantar en ti una nueva naturaleza para procurar agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le agrade, ¿verdad? Cuando no somos bautizados ni nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestra naturaleza corrompida, humana, pecadora, continúa viviendo en nosotros. Por eso es que podemos estar en una religión y simplemente no nos interesa si hacemos la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Y hoy en día hasta se adora a Dios de muchas maneras. Hay gente que hasta vive una vida mundana completamente y ellos dicen que ellos aman a Dios. Uno le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. Bailan, se emborrachan, mienten, roban, hacen un montón de cosas y como que sin nada. Sí, ¿verdad? Eso no te va a llevar a Dios. La verdadera transformación, el verdadero nacimiento que te va a llevar a Dios para poder entrar al cielo, se llama la renovación del espíritu, de que tú nazcas en espíritu y en verdad, que nazcas del agua y del espíritu. O sea, cuando la persona se bautiza, ¿verdad?, es como una sepultura. Tu cuerpo queda sepultado en agua, en una tumba acuosa, en la semejanza de la sepultura de Jesucristo, y cuando te levantas, se levanta un nuevo hombre o una nueva mujer, en la semejanza de la resurrección de Jesucristo. De eso se trata, ¿verdad?, este tema. O sea, en otras palabras, tienes que nacer del agua y del espíritu. Amigo mío, si en este día tú aún no has nacido del agua y del espíritu, yo te animo en el nombre de Jesucristo primeramente que creas en su palabra y luego que te arrepientas de tus pecados y seas bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados.
¿verdad? Y luego de eso, en ese momento que tú estás siendo bautizado por fe, el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él te añade el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darte esa aspiración a una nueva vida. No es que en ese momento ya vas a ser un santito, angelito, y vas a andar con alitas, ¿verdad? Y ya el hermanito, ya perfecto, ¿verdad? Ya 100% ya es un santo, ya no peca, no. Dios te va a dar el Espíritu Santo para que empieces a poder entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, de tal manera que tú tengas la aspiración y la fuerza y el ánimo y sobre todo la palabra de Dios en tu corazón para no pecar. O sea, para que dejes el pecado, ¿verdad? Y de esa manera empieza tu renovación en el Espíritu, un nuevo nacimiento en el Espíritu. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios empieza a operar en tu vida como para darte esa fuerza y esa voluntad para decir no al pecado, ¿verdad? En el pasado, antes de ser cristiano, antes de no ser hijo de Dios, o simplemente ser un religioso, bueno, hacías lo bueno y lo malo. Pero una vez que naces del agua y del Espíritu, Dios te va a indicar, te va a guiar. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante tú seas un verdadero hijo de Dios. O sea, en otras palabras, que agrades a Dios. Y hay promesas maravillosas detrás de todo eso, ¿verdad? Cuando tú te haces hijo de Dios, después viene un sinnúmero de bendiciones tremendas, ¿verdad? El acercarnos a Dios, el ser hijo de Dios, solamente te va a traer bendición, prosperidad, te va a traer lo mejor, ¿verdad? Para tu propia vida, para tu propio ser interior, inclusive para tu propio ser físico, ¿sí? Yo he predicado de que el mundo está en agonía a causa del pecado, a causa de la degeneración moral que hay, ¿verdad? En este mundo hay mucha perversión, mucho pecado, y también a consecuencia del mismo pecado del hombre vienen las enfermedades físicas, ¿verdad? Dios te quiere evitar todo eso, y además Dios te quiere dar promesas de vida eterna. Por eso, amigo, en este día, yo ruego a Dios Todopoderoso que Dios haya cabida en tu corazón, ¿verdad? Y tú le abras tu corazón a Dios y puedas empezar a meditar cómo yo puedo llegar a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios para poder llegar al cielo, ¿verdad? Por eso este tema lo he titulado de esa manera, ¿verdad? Tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder llegar a Dios, para poder llegar al cielo. No hay otra manera, ¿verdad? A través de rituales religiosos, a través de enseñanzas de hombres, a través de filosofías de vida y todas esas cosas, no hay nada que nos pueda llevar a Dios. Pero sí hay alguien que sí te puede llevar a Dios y que puede transformar tu vida y tu alma. Y ese ser se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a terminar con este texto en Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres llegar a Dios, amigo mío, hermano, que de repente no has llevado tu vida cristiana no de la mejor manera. Si queremos llegar al cielo, si queremos seguir en esa lucha por llegar al cielo, la única manera es siguiendo y obedeciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Él es el único camino, no hay otro camino. Ni la riqueza de este mundo, ni las vanidades, ni la filosofía, ni la ciencia, ni nada de este mundo te puede llevar a Dios. El único que te lleva a Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La única verdad en este mundo para poder conocer a Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? De ahí no existe nada. Habrán montañas de libros y conocimiento humano, ciencia y todo eso, que te enseñan el Big Bang, que las estrellas, que no sé qué, que el movimiento, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, todo lo que es ciencia humana, filosofías humanas, que a la final todas terminan en la nada, ¿verdad? Así como la misma vida del ser humano. Un día nacemos, un día vamos a crecer y luego nos empezamos a hacer familia, luego envejecemos y ya después tú ya sabes cuál es el desenlace.
Dios te tiene que hacer el llamado. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a estar preparado para ese día? Pues Dios en este día nos quiere hablar y nos ha hablado de su palabra. Para poder entrar al cielo tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y yo ruego a Dios en este día que tú cuando escuches este mensaje tengas un corazón humilde, sencillo, como para aceptar este mensaje y digas, en realidad Dios quiere que yo conozca su verdadero propósito, su verdadera palabra. Ya no voy a dejar ya no quiero seguir engañándome a mí mismo, practicando cualquier religión y cualquier cosa y sin obedecer a Dios. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. ¿Tú crees que Dios existe? Bien haces. Mas ¿sabes tú, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? O sea, de nada sirve estar en cualquier religión si no obedezco a Dios. Lo que Dios desea es que oigamos su palabra y la obedezcamos. Verás, cuando el Señor Jesucristo vino, dice que una mujer se le acercó y le dijo, Señor, bienaventurados los que te dieron los pechos que te amamentaron. Y el Señor le dijo a esa mujer, le dijo, mujer, más bien te digo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Gloria a Dios. Los que la oyen y la obedecen. ¿Verdad? Y bienaventurado significa dichoso. O sea, eres dichoso en esta vida presente y en la eterna si tú escuchas y obedeces la palabra de Dios. Ese es el propósito, amigo, en este día, que escuches la palabra de Dios y la obedezcas. Que Dios te dé ese corazón para alcanzar esa bendición. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Abrazos, saludos desde Trujillo, Perú, para todos los que escuchen este mensaje y para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios que estén en cualquier parte de este mundo. Dios te guarde. Bendiciones.